Gusto saludarles, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar el día de hoy trabajando con algunos teoremas muy importantes de continuidad, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, la unidad en la cual estamos ahora de continuidad implica trabajar con un tipo particular de funciones. Un tipo particular de funciones en las cuales este tipo de funciones son continuas. Esto significa entonces que estas funciones son un caso particular o mejor dicho, son un tipo especial de funciones cuya característica principal es que no tienen interrupciones. Lo voy a poner así todo entrecomillado. Y bueno, ya hemos discutido ampliamente qué significa que una función no tenga interrupciones, que no tenga saltos, que no tenga oscilaciones, que no tenga puntos sin definir y que no tenga puntos en donde no debería de tener puntos. O mejor dicho, vamos a ponerlo así, que todos sus puntos estén donde se supone tienen que estar. Y eso implicaba un trabajo muy importante, o al menos una reflexión muy importante con respecto a la tendencia de la función en términos del límite que va, o los valores que va tomando esta función, ¿sale? Entonces hemos analizado algunos ejemplos de cuándo una función deja de ser continua y qué significa que deje de ser continua. Entonces, de hecho, también discutimos en la última sesión que hay algunas funciones, por ejemplo, a las cuales la discontinuidad puede ser removida o en las cuales su discontinuidad puede ser removida. Esto es, si por ejemplo a una función le falta un punto, pues yo se lo puedo completar, ¿sale? Y, perdón, la manera en la cual una función no puede ser continua o no puede removerse su discontinuidad, mejor dicho, es cuando la función tiene una tendencia en la cual el límite no existe. Puede ser que una función tenga oscilaciones, tenga un salto infinito, por ejemplo, o de plano tenga un salto de esta manera, ¿no? O sea, pasó de acá y abruptamente se comportó de otra forma a partir de un punto. En esos casos, como los límites no existen, entonces ahí lo que tendríamos que decir es que la función no puede ser continua o no la podemos hacer continua, ¿sale? Ahora vamos a ver una consecuencia muy importante de mejor dicho, consecuencias importantes de la continuidad de funciones. Y esto nos va a permitir demostrar, y vamos a demostrar algunos teoremitas, y vamos a resolver algunos problemitas que son bien interesantes con respecto a este tipo de funciones. Más adelante, estas funciones continuas son las que me van a permitir también derivarlas, ¿sale? Entonces son muy importantes porque voy trabajando con casos especiales de funciones que me van a permitir llegar a esa noción que pues básicamente le dan el nombre a este curso, ¿sale? Entonces vamos a comenzar, chicos, hablando de qué significa que una función sea continua en un intervalo. ¿Sale? Hemos hablado principalmente desde el inicio de esta unidad de que una función es continua en un punto, ¿sale? Sin embargo, hemos hecho alusión muchas veces al comportamiento general de la curva, ¿sale? Y en este caso lo que vamos a demostrar, o mejor dicho, más que demostrar, vamos a explicar un poquito sobre la continuidad en un intervalo implica que la función sea continua en todos sus puntos, obviamente, esto es muy importante, f es continua en el intervalo abierto. Esto implica, chicos, que la función tenga todos los puntos dentro de ese intervalo. Pero además de que tenga sus puntos dentro de ese intervalo, imaginémonos que voy a dibujar una función, aquí está, y voy a considerar un intervalo cerrado a, b, así como me pide el teorema. Y lo que voy a trazar ahora es, voy a encerrar a esta función, vaya, ¿sale? Entonces encerramos a esta función y como ustedes se podrán dar cuenta, esta función tiene imágenes, f de a está definida, pero además, chicos, fíjense que lo que me está diciendo la segunda condición es que los límites por la izquierda a, es decir, por acá, a la derecha de a, y a la izquierda de b, existen. Esto quiere decir, muchachos, que todos los puntos de las imágenes están contenidas. ¿Sale? O sea, es decir, no hay ningún punto en donde esta función tenga una discontinuidad en este intervalo. ¿Sale? Esto quiere decir, chicos, por ejemplo, que si yo tengo un intervalo a, b, en este intervalo, por ejemplo, no puede ser una función con salto. ¿Por qué? Porque si ya tuviera un salto, ahí hay un punto dentro del intervalo en donde la función ya no es continua. ¿Sale? Entonces estoy hablando de funciones razonablemente bien portadas. ¿Sale? Es decir, que tienen sus puntos, pero que además están definidos los extremos del intervalo.
¿Sale? Entonces, esto es bien importante, ¿ok? Bueno, en ese caso, esto es lo que vamos a considerar para decir que una función va a ser continua ahora en un intervalo. Lo que hemos estado trabajando es fijarnos punto a punto. O sea, ¿qué pasa en este punto x igual a c? Y hemos dicho que para que f sea continua en este punto c, lo que tiene que suceder es que el límite, o sea, la tendencia de la función, sea hacia ese valor, pero más importante que el límite cuando x tiende a c de f de x sea exactamente la imagen del punto c en la función. Básicamente que tenga a todos sus puntos. ¿Sale? Ahora, vamos ahora sí, ahora a trabajar un poquito con los teoremas que en algunos textos, por ejemplo el texto del Spivak, los maneja como los 3 teoremas fuertes, menciona. Y estos 3 teoremas que voy a mencionar ahora no los vamos a demostrar. Se salen de los objetivos de nuestro curso esas demostraciones porque se trabajan cosas que probablemente se necesiten un poquito más de cosas de análisis, ¿sale? Entonces, de análisis matemático me refiero. Entonces, por el momento vamos a dejarlos pendientes, vamos a usarlos, eso sí, pero no los vamos a demostrar porque sus demostraciones se salen de nuestro curso, ¿sale? Entonces, de los objetivos que yo persigo más que nada al momento de discutir sobre estas nociones, ¿ok? Entonces vamos a ver 3 teoremas que son los más importantes dentro de la continuidad de funciones y se van a dar cuenta que estos teoremas no están implicados, o mejor dicho, no están trabajando con continuidad puntual, sino con continuidad en un intervalo. ¿Sale? Entonces las hipótesis de hecho que van a manejar estos 3 teoremas es de que tenemos que asegurarnos que la función sea continua en un intervalo cerrado, no nada más en uno abierto, en uno cerrado. Y estos 3 teoremas son los que le dan como una cualidades importantes a las funciones. Fíjense en algo muy importante. Voy a describir los 3 teoremas así de manera muy rápida. El primer teorema lo que dice es que en una función continua nunca se salta ninguno de sus puntos. ¿Se acuerdan del problemita del señor que subía una montaña y bajaba una montaña? La consecuencia de su teorema es que si tú tienes una función continua, entonces esta función no se porta mal y tampoco se salta ninguno de sus puntos. Es decir, tiene todos sus puntos, uno detrás del otro. ¿Sale? Ese es el primero. Teorema número 2. Si tú tienes una función continua en un intervalo, esta función siempre va a ser posible acotarla. Vas a tener una cantidad, vamos a decirlo así, vas a poder como encerrarla de manera que esa función siempre va a estar contenida en ese intervalo que tú la encierras. ¿Sale? Imagínate que tienes un comportamiento así, entonces tú la encierras y dices, de aquí no va a pasar. Y eso solamente lo cumplen las funciones continuas. O sea, si no fuera continua, eso probablemente no se valdría. Y la última consecuencia, que es un teorema muy fuerte, implica que si tú tienes una función continua en un intervalo, esta función en ese intervalo va a alcanzar un máximo y un mínimo. Eso está genial, ¿no? O sea, porque lo que estamos diciendo es que va a haber un valor dentro de ese intervalo, una imagen dentro de ese intervalo, que va a ser la más grande de todas las imágenes. Mayor o igual a todas las imágenes, ¿sale? Pues en el caso de que fuera una función continua, o constante, por ejemplo. Estos 3 teoremas se cumplen solamente para funciones continuas. Esta es la parte interesante, ¿sale? Entonces vamos a ver el primer teorema. Este teorema se llama el teorema de Bolzano. Este señor es un matemático que propone como al estudiar funciones continuas, este teorema, mejor dicho. Y dice lo siguiente: si tengo una función continua en AB y fíjense cómo esto voy ahora a elaborar la discusión. Si tengo que una imagen, la imagen de f de A, la imagen de A, mejor dicho, es negativa, fíjense, es negativa, pero la imagen de B bajo F es positiva. Es decir, si tú tienes una función continua que pasó en un intervalo AB de negativa a positiva, ¿qué crees? Tu función necesariamente cruzó al eje de las X. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos diciendo con esta función sería lo siguiente. Imagínense que esta es la función, ¿sale? Esta es f, la regla de correspondencia f. Y tengo aquí que justo se cumple que f de a, que es este valor, es negativo. Si ustedes se pueden dar cuenta, está debajo del eje de las x.
Pero también tengo que f de b es positivo. F de b es positiva. ¿Sale? Entonces recuerden ustedes que aquí estaría f de b. De hecho, este es el punto b, f de b. ¿Sale? Para hacerlo más específico. Entonces, fíjense cómo lo que estoy diciendo es que mi función cambió de negativa a positiva. Lo que dice el teorema es que en algún momento, dado que eres una función continua y no te saltas ninguno de los puntos dentro de este intervalo, tuviste que pasar necesariamente cortando al eje de las X. Está genial este teorema. Y no necesariamente en una ocasión, ojo, o no necesariamente en una ocasión, solamente lo que les dice, existe algún X, para lo cual f de X es igual a 0. Parece un teorema sencillo, pero es bien difícil de demostrar y eso no lo vamos a estar trabajando, ¿sale? A ver, déjenme detener mi cámara, chicos, porque tengo ahí un problemita con la conexión, nada más para hacer más fluida la conexión y no vayamos a tener algún problemita, ¿sale? Entonces déjenme detener mi video. Listo, ahí está. De hecho, me siguen escuchando. Bueno, entonces lo que les decía con este teorema es que en este teorema lo que dice es que ustedes necesariamente debieron haber cruzado al eje de las X en algún momento. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Siempre y cuando tú tengas como hipótesis de que la función es continua. Fíjense que si yo no supiera si la función fuera continua, yo pudiera tener funciones como de este estilo. ¿Sí se dan cuenta? Esta, por ejemplo, que acabo de dibujar. Aquí ustedes se podrán dar cuenta que la función cambió, por ejemplo, en un intervalo. Aquí puede estar A, y aquí puede estar B. Aquí está f de b, perdón, f de b es positiva, y aquí ustedes se dan cuenta que f de a es negativa. Y, por ejemplo, lo importante aquí que ustedes se puedan dar cuenta es que se cumplieron las hipótesis del teorema. F de a es negativa, f de b es positiva, pero dado que la función no es continua en el intervalo, entonces aquí no podemos asegurar que cortó al eje de las x. De hecho, pudiera aquí demostrarse de que la función, dado que no es continua, pues no va a haber un punto que lo corte. ¿Por qué? Es decir, hubo un salto. Pero ese salto fue porque la función no es continua. De manera que si la función es necesariamente continua, o sea, si es continua en ese intervalo, necesariamente esa función tiene que cortar al eje de las X siempre y cuando se cumplan las condiciones y las hipótesis del teorema, obviamente, ¿no? O sea, eso es lo importante del teorema. Ahora, este teorema, por ejemplo, nos puede servir para encontrar raíces de funciones. De hecho, nos permite también elaborar en algún sentido un método para encontrar raíces de funciones. Por ejemplo, pensemos en el siguiente ejemplo. Fíjense que ahí tenemos una ecuación que dice, demostrar que la ecuación x al cuadrado más x menos 5 igual a 0 tiene al menos una solución. Decir que una función tiene, perdón, que una ecuación tiene al menos una solución implica llegar a demostrar que esta ecuación corta, vamos a ponerlo así, al eje de las X, ¿cierto? Voy a ponerlo entrecomillado, o al eje de mi variable independiente. Pero entonces, aquí lo que pudiéramos nosotros como trabajar o reflexionar es que, por ejemplo, si yo considero a esa ecuación como una función, si yo hago de esta ecuación una función, lo que implicaría es decir que esa función cortó al eje de las X, ¿sale? Es decir, pasa por él, pasa en algún momento por el eje de las X. Pero eso, por ejemplo, podría demostrarlo de una manera muy sencilla. ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, que f es continua, no? De hecho, es continua en todos los reales, porque f es un polinomio, ¿sí? Es decir, como f es continua en todos los reales, no tiene ninguna interrupción. ¿Por qué? Porque es un polinomio. En particular, por ejemplo, f es continua en el intervalo 1,2. Pero ahora noten algo muy importante. Noten algo muy, muy interesante. F de 1, ¿cuánto vale?
f de 1 vale 1 más 1 menos 5. O sea, esto es igual a menos 3. O sea, es menor que 0. ¿Sale? Y ahora, ¿cuánto vale f de 2? Pues f de 2 es igual a 4 más 2 menos 5. 4 más 2 es 6, menos 5 es 1, ¿no? Sí, 2 por 2, 4 más 2, sí, 6, 6 menos 5, 1. Pero esto implica, chicos, que f de 2 es mayor que 0. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que estaría diciendo aquí? Que tengo un intervalo, que es el intervalo 1,2, donde puedo afirmar que la función f es continua, dado que es continua en todos los reales, pero además la imagen en 1 me quedó negativa y la imagen en 2 me quedó positiva. Dado que es continua y f de a es menor que 0 y f de b, que en este caso b es igual a 2, es mayor que 0, entonces sin problemas puedo afirmar que la función en algún momento tuvo que haber cruzado el eje. Es decir, por el teorema de Bolzano, eso está genial, por el teorema de Bolzano, podemos afirmar que existe una x que pertenece al intervalo 1,2, tal que f de x, o vamos a poner en lugar de f de x una c, para manejar la notación que nos estaba proponiendo. F de c es igual a 0. Ahora, ojo, algo muy importante. Aquí nos dice, tiene al menos una solución. No nos está preguntando el problema cuál es la solución. ¿Sale? Es decir, chicos, aquí yo ya demostré que hay un punto C que va a ser igual a 0, su imagen. Pero no estoy diciendo cuánto vale C. Solamente estoy pudiendo afirmar que hay, que existe. Sin embargo, muchachos, aquí ustedes se podrán dar cuenta que la solución de esta, o la raíz de este polinomio, o lo que es lo mismo, una solución de esa ecuación, la pudiéramos buscar utilizando la fórmula general. Pero imagínense que tenemos un polinomio mucho más complejo, que no tenemos manera de utilizar fórmula general, por ejemplo. Si yo puedo demostrar que esta situación está sucediendo en la cual una imagen es negativa y una positiva, automáticamente puedo decir que la solución en algún momento tiene que valer 0. O es decir, tiene que cortar al eje de las X. Pero a su vez, chicos, esta reflexión me permite tener o elaborar un método para encontrar, por ejemplo, raíces de polinomios. ¿Por qué un método? Porque fíjense que aquí lo que yo hice fue tomar un intervalo de 1 a 2, pero quizás pueda haber tomado un intervalo más pequeñito, por ejemplo, digamos de 1,5. O sea, bisecar este intervalo a la mitad y considerar el 1,5. ¿Sale? Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, puedo tener un nuevo intervalo que valdría de 1,5 a 2. Pero fíjese en algo muy importante. F de 1,5 es negativo. Hagan ustedes las cuentas. Y tengo a su vez que f de 2 es mayor que 0. Entonces, fíjense que acabo de refinar el intervalo donde está la raíz. ¿Por qué? Porque ya puedo afirmar que no está en todo este intervalo, fíjense, sino que más bien está en este intervalo. Y ya acoté dónde puede estar la solución. Pero ahora imagínense que vuelvo a dividir entre 2 este intervalo y digo, bueno, voy a tomar otra vez el punto medio y voy a ver si está aquí o aquí. Y resulta ser que puede ser que esté acá. Pero entonces ya tengo un intervalo mucho más refinado. ¿Y qué creen? Puedo seguir así y así y así y así hasta encerrar a la raíz. ¿Qué creen? Esta situación se puede programar, de hecho, utilizando por ejemplo, C o C++ o algo así, en donde ustedes pueden dar un polinomio, utilizar el método de la bisección que se basa principalmente en el teorema de Bolzano. Si puedo afirmar que mi función es continua en ese intervalo, y ir
bisecando el intervalo donde puede estar la solución hasta que llegue un momento en el cual la atrapo. Y de hecho, así funcionan los benditos buscadores de raíz en algunos momentos. Obviamente, este método no va a funcionar siempre, va a tener algunas desventajas. Puede ser que se tarde mucho, que ocupe mucha memoria en el programa, etcétera, etcétera. Pero fíjese cómo tenemos una manera de encontrar raíces. ¿Sale? Entonces, esta sería como que una aplicación del teorema de Bolzano que es muy, muy importante. Es decir, una función cuando cambia de signo en un intervalo y si esa función es continua, la función necesariamente cortó al eje de las x. Bueno, vamos a ver el siguiente teorema que se llama el teorema de la acotación. Este teorema es el teorema que les estaba comentando de que si yo tengo una función continua, fíjense que eso es lo importante en todos estos teoremas, vamos a estar partiendo del hecho de que la función es continua en un intervalo cerrado. Entonces voy a decir que esta función está acotada y superiormente, o sea, va a tener una cota superior. Recuerden que hay un valor máximo o un valor más grande que todas las imágenes, de tal manera que justo eso es lo que va a pasar, que va a haber un valor n bajo el cual todas las imágenes de la función sean más pequeñas que esta. Gráficamente, chicos, esto implicaría lo siguiente. Si yo tengo esta función f que acabo de dibujar acá, y si puedo demostrar y afirmar que es continua en el intervalo cerrado a, b, recuerden que para que sea continua en un intervalo tiene que tener todos sus puntos y además los extremos tienen que estar definidos, ¿sale? Eso es bien importante. Entonces, nosotros podemos poner una cota. Aquí estaría la n, pero también aquí puede estar otra n, ¿sale? Y todas las imágenes de aquí, o sea, todas las f de x que están acá, porque estos son puntos f de x, dado cualquier valor de x, obviamente, todas estas imágenes van a ser más pequeñas que esta n que me han dado. Es decir, no va a pasarse mi función de ahí. ¿Sí están de acuerdo? O sea, encerré a las imágenes y puedo afirmar que no se van a salir de ahí. Eso es muy importante, ¿sale? Entonces, este es el teorema 2 de acotación. Esto es importante, chicos. Esta hipótesis es muy importante, la hipótesis de continuidad sobre la función, porque, por ejemplo, consideremos la siguiente gráfica. Dice f de x es igual a 1 sobre x cuando x es diferente de 0. Si ustedes se acuerdan de esta función, pues es una hipérbola que tiene esta forma. Esta sería la función f. Y justo en 0 vale 0, ¿sale? La intención de la función así definida es ver si podemos hacer que fuera continua. Sin embargo, ustedes saben que esta función no es continua porque al final de cuentas, el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, dado que aquí estoy diciendo que tiende a 0, es decir, nunca es 0, esta es la expresión que se valdría para calcular ese límite, o lo que sería lo mismo cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, y ustedes saben que este límite no existe. ¿Qué consecuencias tiene esto, chicos? Que al final de cuentas yo no puedo proponer ninguna n que acote a la función. ¿Por qué? Porque cualquier número n que ustedes den, siempre voy a poder encontrar una imagen que esté por encima de esa n. Entonces, sí, noten que lo importante del teoremita número 2 es la necesidad de contar con una función continua. Es decir, las funciones que no son continuas no cumplirían con eso. Y fíjense, acabo de darles un ejemplo de eso. Noten cómo cualquier n que yo proponga, que yo considere que puede acotar a las imágenes de la función en cierto intervalo a, b, pues resulta que no se va a poder porque tengo un punto de discontinuidad y el punto de discontinuidad está en 0, ¿sale? Y esto va a implicar entonces que cualquier valor n que yo alcance a proponer, pues siempre voy a poder encontrar una imagen que se sale de esa n, o más bien una imagen que es más grande que ese valor n, ¿sale? Entonces esto implicaría que la función está creciendo siempre. Básicamente lo que dice el teorema de la acotación es que tu función deja de crecer en algún momento, ¿sale? O sea, se comporta, hace cosas ahí en medio de ese intervalo, pero no va a crecer de manera desproporcionada o sin fin. Es decir, porque los límites existen, ¿sale? Porque tu función es continua. Ahora, el teorema número 3 es un teorema más fuerte que el anterior.
y se llama el teorema del máximo para funciones continuas. Este teorema lo que dice es que en un intervalo cerrado, donde la función es continua, aquí está, en este intervalo, justo tu función alcanza un valor máximo. Es decir, vas a tener un número y en el intervalo, tal que su imagen es la más grande de todas. De hecho, puede ser mayor o igual, ¿sale? De hecho, podemos manejar mayor o igual que cualquier otra X que sea diferente de Y, obviamente. Gráficamente, chicos, esto implicaría lo siguiente. Imagínense que tengo allí esta función, esta es la gráfica de f, y esta función, además de estar acotada por el teorema número 2, ¿sale? Además de que puede ser que cruza el eje de las X por el teorema número 1 de Bolzano, implica además que va a haber un punto, un valor, una imagen, f de Y, que va a ser la más grande de todas. Es decir, va a alcanzar un máximo. Y de hecho aquí se pone con mucha razón un intervalo, o mejor dicho, una función constante en un pedacito para decir que puede haber más de una, ¿sale? De hecho, no necesariamente hay una. Pero ustedes intenten graficar una función continua en un intervalo sin que alcance un máximo. Los reto. Siempre y cuando sea continua. No lo van a poder dibujar. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos la siguiente situación. Algo que sí pudiera suceder es algo como esto. Imagínense así. Tengo una función que se comporta de dos formas. Primero es una parábola y en cierto punto A, por ejemplo, en cierto punto C, deja de ser continua, ¿sale? Tiene un salto. Es decir, vamos a tratar de dilucidar algunas consecuencias de que no sea continua. En este caso, por ejemplo, dado que en este intervalo, a ver, déjenme borrar porque creo que lo seleccioné mal, aquí está la función, justo en C, en este caso, la función no está definida para la parte que parece como una parábola. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que acá no hay un máximo, no hay un máximo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes den un punto muy cercano a este punto que no está definido, pues ¿qué creen? Como es una porción continua de una curva, pues ustedes no pueden decir quién es el número que está antes del punto que no se tocó. ¿Sí me explico? Es decir, dada la continuidad y la densidad de los números reales, no podemos saber quién es el número anterior a este. Por lo tanto, no va a tener máximo. Pero no va a tener máximo principalmente por el hecho de que no es una función continua. Porque si fuera continua, automáticamente y necesariamente en el intervalo A, B tiene que alcanzar un máximo. Esa es una parte muy importante de este teorema y este teorema tiene una consecuencia muy interesante en términos de que siempre vamos a poder encontrar para funciones continuas valores máximos o mínimos también, efectivamente, es decir, en un intervalo. Y si ustedes se fijan, estos teoremitas lo que me están dando son características importantes que deben de cumplir las funciones continuas. Uno, que si son continuas y cambian de signo, tienen que pasar por el eje de las X. Básicamente, no se saltan ninguno de sus puntos. Consecuencia número 2, una función continua en un intervalo, siempre la voy a poder acotar. Y consecuencia número 3 de las funciones continuas en un intervalo es que en algún momento va a alcanzar un máximo. Es tan genial esos teoremas. Estos tres teoremas, chicos, como les mencionaba hace un momentito, no los vamos a demostrar, principalmente porque se salen un poco de nuestros objetivos de nuestro curso. ¿Sale? Ahora, voy a proponer ahora otros teoremas que son consecuencias muy necesarias de los teoremas anteriores. De hecho, son prácticamente consecuencias sumamente naturales de los anteriores. Por ejemplo, chequen el siguiente. Teorema del valor intermedio. De hecho, este es el teorema del valor intermedio. ¿Qué va a utilizar el teorema del valor de Bolzano, del teorema de Bolzano? ¿Sale? Recuerden el teorema de Bolzano, lo que nos decía es que si tu función pasa de negativa a positiva y es continua en un intervalo, entonces tuviste que cortar al eje de las X. Básicamente ese es el teorema de Bolzano. Pero fíjense en el teorema número 4. El teorema número 4 lo que dice es que si tengo una función continua en AB y f de A es menor que C, menor que f de B, no menor a 0, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Entonces existe algún X tal que f de X es igual a C. Básicamente, chicos, por eso se llama el teorema del valor intermedio.
¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo este teorema número 4 es que si tú tienes una función continua en un intervalo, a, b, esta función no se salta ninguno de sus puntos. Siempre va a tener imágenes, o mejor dicho, valores de X sí, de C, mejor dicho, valores C, de tal forma que ustedes puedan considerar la imagen de este punto. Cualquier punto que tú tomes de la gráfica, en el intervalo donde es continua, siempre vas a poder encontrar ese valor C. ¿Sale? Vamos a demostrar este teoremita, muchachos, porque este sí es un teoremita un poquito más sencillo de demostrar que los anteriores. Pero vamos a utilizar como consecuencia los teoremas anteriores que ya hemos trabajado, ¿sale? Entonces, a ver, lo que vamos a hacer en este caso sería lo siguiente. Vamos a proponer una nueva función, ¿sale? Voy a proponer una función, propongamos la siguiente función para demostrar el teoremita número 4, que no es difícil de demostrar. Y voy a proponer la función f de x, g de x la voy a definir como la función f menos c. Y ahora ustedes se podrán dar cuenta de algo. C es esta c. Y c es una constante. C es constante. Aguas. Es constante. ¿Sale? Ahora, f por hipótesis es continua en AB. Ahora, C, dado que es una función constante, también es continua en el intervalo A, B. En particular, ¿no? Porque es continua en todos los reales, porque es una función constante al final del día. Entonces, si yo tengo F constante y C constante, pues entonces la función G de X es constante, es continua, no constante, es continua en el intervalo A, B. Y esto se vale por el teoremita en donde dijimos que si f es continua y g es continua, entonces la suma de funciones continuas sigue siendo continua. En particular, estas funciones son continuas en este intervalo A, B. Eso es bien importante. ¿Sale? Entonces, ahora, fíjense que eso es una consecuencia importante de la continuidad de f y de la continuidad de c. Ahora, noten algo. Por hipótesis, nos habían dicho lo siguiente. Por hipótesis, tenemos lo siguiente. Tenemos que f de A es menor a C, menor a f de B. ¿Sale? Ahora, si a esta expresión y a esta desigualdad le resto C en todos los sentidos, es decir, en todos los apartados, pues tendríamos los siguientes. F de A menos C es menor a 0, menor a f de B, menos C. ¿Sí? O sea, reste C nada más. Y C es una constante, por lo tanto no se altera la desigualdad porque estoy restando. Y estoy restando en todas las expresiones para que no se altere la desigualdad. Pero noten algo muy importante. F de A menos C, pues no es otra cosa que la función G evaluada en A. ¿Sí? O sea, si G de X era igual a F de X menos C, entonces G de A, pues no es otra cosa que evaluar A en F y restarle C. Y la C, pues al final de cuentas no le pasa nada, ¿no? O sea, pues es una constante. Y a su vez, G de B no es otra cosa que F de B menos C. Por lo tanto, chicos, de esta desigualdad pudiéramos afirmar lo siguiente, que esto es G de A menor a C menor a G de B. Pero noten algo muy importante, muchachos, con todo esto que hicimos. Tenemos que, entonces, G de A es menor a 0, menor a G de B. Es decir, la función G cambió de signo. Y además, G de X es continua en el intervalo A, B. Pues, ¿qué podemos afirmar, chicos? Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, va a existir una X, ¿sí? O sea, por el teorema de Bolzano va a existir una X que pertenezca al intervalo A, B, tal que G de X es igual a 0. ¿Sí? Pero pues al final de cuentas, ¿quién es G de X? G de X era f de X menos C igual a 0. ¿Y esto qué implica? Que f de X es igual a C.
Por lo tanto, chicos, acabo de encontrar un valor X para el cual F tiene una imagen. ¿Sale? Acabo de encontrar un valor X para el cual F tiene una imagen igual a C. Y concluimos ahí nuestro teoremita. Este es un teoremita bien sencillito de demostrar porque estamos utilizando, obviamente, las consecuencias del teorema de Bolzano. ¿Sale? O sea, el teorema de Bolzano es lo que me permite como demostrar este teoremita. Y vamos a ver el siguiente teorema, chicos. El teorema número 5. Dice lo siguiente, que si tengo que f es continuo en A, B, y f de A es mayor a C, mayor a f de B. Fíjese que es como el teorema número 4, pero con una diferencia muy sutil, que f de A es más grande a C, mientras que en el teorema 4 era menor a C. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que fue, en lugar de ser de negativo a positivo pasó la función, pues ahora está yendo de positivo a negativo. Pero ¿qué creen? Se va a cumplir lo mismo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque vamos a demostrarlo. ¿Sale? Vamos a hacer la demostración ahora bien rapidito. ¿Sale? Ahora, tengo que f de x es continua en AB. ¿Sale? Esto es algo muy importante. Si f es continua, chicos, ¿sale? Si f es continua, pues entonces menos f de x puede ser definida como otra función. Es decir, es una g de x. Pero entonces fíjense que g de x no es otra cosa que menos 1 por f de x. ¿Sale? O sea, fíjense que es menos f de x. Ahora, noten algo. Esta función, como es una función constante, es como si yo tuviera una c, ¿no? Como esta. Es una constante. Pues esta es continua. F, por definición y por hipótesis, es continua. Por lo tanto, g de x es el producto de dos funciones continuas. Esto quiere decir que también es continua en AB. ¿Sale? Ahora, por hipótesis, también tenemos lo siguiente. Por hipótesis, tenemos lo siguiente. Que f de A es mayor a 0, mayor a C, perdón, mayor a C, mayor a f de B. Ahora, puedo toda esta desigualdad multiplicarla por menos 1. La multiplico por menos 1, y a qué voy a llegar, que esto es menos f de A, menor a 0 por C por menos 1, pues va a ser menos C, perdón, menor a menos f de B. ¿Sale? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, lo único que hice fue multiplicar por menos 1, pero como multipliqué por menos 1, chicos, el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. Entonces, si ya cambió el sentido de la desigualdad, fíjense que tengo lo siguiente. Esto no es otra cosa que g de A, porque g de x está definida como menos f de x, menor a menos c, menor a g de B, por la forma en la cual está definida g. Pero fíjense qué es lo que está pasando, muchachos. Llegué a las conclusiones del teorema número 4. Voy a utilizar ahora el teorema número 4. Entonces, aquí está G de B, G de A y G de B respectivamente. Por lo tanto, ¿qué creen? Por lo tanto, va a existir una X que pertenezca al intervalo A, B, tal que G de X es igual a menos C, porque tiene que ser igual al valor del medio, ¿no? Pero ¿esto qué implicaba, chicos? Pues esto implicaba que menos f de x sea igual a menos c, porque g de x es igual a menos f de x. Multiplico todo por menos 1 de esta igualdad y voy a obtener que f de x es igual a c. Y es lo que debíamos demostrar, que va a existir un c, una x, perdón, en el intervalo tal que f de x es igual a c. Básicamente, muchachos, lo que dice este teorema, al igual que el teorema de Bolzano, es que si ustedes pasan de negativo a positivo, o bueno, en este caso no estamos pasando de positivo a negativo porque estamos en el teorema de valor intermedio. Pero lo que dice es esto: si ustedes van de este número f de A más pequeño que f de B, en todo momento ustedes, y si la función es continua en ese intervalo, en todo momento ustedes van a cruzar
por todos los puntos. Pero no importa, también pueden hacerlo así, donde f de A es más grande que f de B. ¿Sale? Entonces, básicamente el teorema número 5. Ahora vamos a seguir un teoremita más. Vamos a ver qué pasa con otro teorema. Teorema número 6. El teorema número 6 también es un teorema de acotación, pero este teorema lo que nos va a decir es que la función va a estar acotada, pero inferiormente. ¿Sale? El teorema de acotación número 2, el que vimos, el teorema número 2, era para acotado superiormente, ¿sale? Pero este teoremita es una consecuencia directa del teorema número 2, ¿sale? Otra vez lo que va a implicar este teorema es que ustedes tienen una función acá, así, de esta manera, ustedes y consideran un intervalo A, B, por ejemplo, aquí está A y aquí estaría B, por ejemplo, pues entonces esta función ustedes sin problema, si es continua, la van a poder acotar por una m. Ahí está. Inferiormente. ¿Vale? Otra vez, si está acotada superiormente e inferiormente, si ustedes se fijan, la función quedó atrapada como en un intervalo, como en un cuadrado, ¿sale? Y eso es bien interesante y eso le sucede a las funciones continuas. ¿Sale? Entonces, vamos a demostrar rápidamente este teoremita, chicos. Es bien sencillito de demostrar, no hay mucho problema. De hecho, vamos a utilizar como consecuencia necesaria, es una consecuencia necesaria del teorema número 2 o del teorema de acotación superiormente. ¿Sale? Ahora, noten algo. Yo tengo que f es continua en AB, ¿sale? Pues al final de cuentas, entonces, menos f de x también es continua en AB. O sea, básicamente lo único que hice fue hacer algo como esto. Imagínense que esta es la función f, ¿sale? Y menos f de x lo único que hace, aquí está A y aquí está B, ¿no? Ustedes se acuerdan que ya habíamos visto algunas consecuencias de los efectos de los parámetros. Si ustedes se acuerdan, menos f de x lo único que hacía es hacer que todas sus imágenes cambiaran de signo. Pues este es el signo que están cambiando. Entonces, si todas mis imágenes fueran positivas, pues lo único que haría es algo así. O sea, es decir, reflejé la función con respecto al eje de las x, porque estoy cambiando el signo de las imágenes. Entonces, si eran positivas, las voy a poder ahora negativas. Pero, ¿qué creen? La función no deja de ser continua. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la función menos f de x, al final de cuentas, es el producto de una función constante por la función f de x, como vimos hace un ratito. Y si menos 1 es constante en todos los reales y f de x es continua en AB, en particular menos f de x sigue siendo continua en AB. ¿Sale? Básicamente lo único que hicimos fue cambiar el signo. ¿Va? Entonces, noten que menos f de x es continua en AB. Entonces, por el teorema número 2, por el teorema 2, por el teorema 2, se tiene que va a existir una n tal que menos f de x, porque estoy trabajando con la función menos f de x, estoy aplicando el teorema 2 a la función menos f de x, menos f de x va a ser menor o igual a esta m para toda x que pertenezca al intervalo a, b. Es decir, estoy aplicando el teorema del máximo para la función menos f de x. Perdón, el teorema de acotación superiormente, no del máximo, el teorema de acotación superior para la función menos f de x. ¿Sale? Ahora, como tengo esta relación aquí, pues puedo multiplicar por menos una toda la desigualdad y obtendría lo siguiente. Así, ¿sale? Y obviamente el sentido de la desigualdad cambia porque estoy multiplicando por menos 1. De manera, muchachos, que al final del día lo que yo tengo es que si tomo o si tomamos m, aquí me confundí de letra, perdón, aquí era n, porque estoy trabajando con el teorema número 2. Si tomamos m igual a menos n, pues tendríamos entonces que f de x es mayor o igual a m para toda x que pertenezca a, b. O sea, básicamente lo que acabamos de mencionar, a lo que acabamos de llegar, es que puedo acotar inferiormente a mi función por esta m. Y también puedo acotarla superiormente por esta n. ¿Sale?
O sea, fíjense que para la función menos f de x, esta m, que es una cota inferior para la positiva, resultó ser una cota superior para la función menos f. Es básicamente la misma cosa, simplemente estamos jugando un poquito con los signos, ¿sale? Entonces ya terminamos esta demostración que está muy, muy sencilla. Ahora, teorema número 7 es el teorema del mínimo. Al igual que una función continua alcanza en un intervalo, cuando es continua en un intervalo, alcanza un máximo, pues ¿qué creen? La función también va a alcanzar un mínimo. Esto quiere decir básicamente que va a existir un número y en el intervalo tal que va a ser la más pequeña de las imágenes. ¿Sale? ¿Y qué voy a utilizar, chicos? Pues la misma idea anterior. ¿Sale? Entonces noten algo. La función menos f de x es continua en AB, por todas las razones que ya hemos dicho anteriormente. ¿Sale? Ahora, como la función menos f de x es continua en AB, pues va a existir una y que pertenezca al intervalo a, b, tal que f de x es más chiquitita, perdón, menos f de x, ¿sale? Va a ser más chiquitita que menos f de y. O sea, básicamente estoy utilizando el teorema 3 del máximo. O sea, estoy diciendo que para la función menos f de x, esta función va a tener un máximo. ¿Sale? Ahora, fíjense que aquí ¿qué tenemos? Tenemos que menos f de x es menor o igual a menos f de y. Porque estoy trabajando con la función menos f. ¿Sale? Pero entonces, si multiplico todo por menos 1, esta desigualdad, ¿qué voy a obtener? Que f de x, esta va a quedar positiva, esta también va a quedar positiva, y el sentido de la desigualdad va a cambiar para toda x que pertenezca al intervalo a, b. ¿Sale? Pero entonces, ¿a qué acabo de llegar, muchachos? Pues acabo de llegar a que esta imagen f de y es la más pequeña. O sea, f de y es la imagen mínima. O lo que sería lo mismo, es el mínimo. ¿Sale? Básicamente acabo de demostrar que todas las imágenes f van a ser más grandes que esta. Es decir, f tiene un mínimo. Por lo tanto, f tiene un mínimo. Cuando decimos que f tiene un mínimo, es porque tiene un valor mínimo, ¿sale? Es decir, una imagen más chiquita que todas. Ahora, quiero que ustedes intenten el siguiente teoremita, o que ustedes lo intenten demostrar o investiguen una demostración al respecto. Se va a utilizar todas las propiedades que hemos visto hasta ahorita, bueno, no todas, algunas de ellas, pero lo importante es que van a poner en funcionamiento la continuidad de una función. Fíjense de algo de este teoremita número 8. Dice que todo número positivo posee raíz cuadrada. Está genial el teorema. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo y estamos afirmando que ni sin importar el número real que usted tome, ese número tiene raíz cuadrada exacta. No exacta, ojo, no exacta. Hay que hacer la mención muy importante. No exacta, pero tiene raíz cuadrada. ¿Sale? Es decir, tomo un número de la recta numérica que sea positivo, obviamente, y ese número va a tener raíz cuadrada. Por eso podemos calcular raíces cuadradas con nuestra calculadora. Porque si imagínense que si alguno de ellos no tuviera, entonces, ¿cómo pudiera afirmar que todo número tiene raíz cuadrada? ¿Y cómo podría utilizar mi calculadora si hay algunos que no tienen raíz cuadrada? No, todos los números tienen raíz cuadrada. Y esto, en otras palabras, vamos a reinterpretarlo como lo siguiente. Si tengo un número positivo mayor que 0, entonces existe un número que elevado al cuadrado es igual a alfa. Es decir, la raíz cuadrada de un número, alfa, es equivalente a decir que hay un número que cuando lo eleves al cuadrado es igual a alfa. O sea, estas dos expresiones son equivalentes. ¿Sale? Entonces, aquí una cosa que se tiene que utilizar es la consideración de una función como la x al cuadrado y afirmar que es continua.
Y si es continua en un intervalo, pues ahí va a tener muchísimas consecuencias. Chicos, espero que ustedes puedan investigar un poquitito sobre la demostración de ese teoremita, háganlo, inténtenlo, es bien, bien bonito, no es muy difícil, pero implica considerar una idea alrededor de alguno de los 3 teoremas que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí este video. Vamos a continuar la siguiente clase con algunos ejemplos, con algunas tareas, y en un momento más yo también les voy a proponer algunos problemitas para que ustedes puedan resolver. Recuerden que nuestro examen está próximo, ¿sale? De hecho es el próximo viernes, por lo tanto ya pueden estar trabajando con los temas que van a venir. Recuerden que va a venir límites y va a venir la sección esta de continuidad. Chicos, para mí es un gusto, seguimos en contacto, cuídense mucho, nos vemos pronto.